jornada. Y nuestro segundo ponente es una figura ya reconocida en nuestra universidad. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y maestro en Educación. Asimismo, ha desempeñado la labor de decano de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de nuestra universidad y desde algunos años funge como secretario general de nuestra alma mater. Dejo con ustedes al maestro Julio Alfredo Rivas Hernández con su ponencia Contexto Histórico presente en trabajos de Alberto Masferrer. Estamos con estudiantes en el teatro. Muchas gracias de verdad por el espacio y la presencia de ustedes esta mañana. Muchas gracias, señora rectora, por el espacio de acompañarnos. Sabemos que tenemos actividades complicadas, pero han hecho el espacio de acompañarnos, es muy grato, así que muchas gracias por la dice de hombres. También agradezco a mis compañeros de Junta Central que nos acompañan, la licenciada Patricia Alfaro, nuestro vicerector, y la licenciada María Antonieta Cosa, nuestra fiscal, que nos acompañan con su alta presencia. Gracias. A los compañeros del Consejo Académico, que si bien nos ofrecimos un punto para que vinieran, pero quizás no ha sido muy bueno el foro, gracias también por su presencia. Ustedes, queridos estudiantes, deben saber que nosotros como universidad tenemos la inmensa tarea de divulgar la obra de Masferrer, dar a conocer la vida de Masferrer, dar a conocer su obra y que de alguna manera se dan ustedes una idea por qué tenemos el nombre del maestro Masferrer en nuestra universidad. ¿Qué significa para nosotros? Lástima que el doctor Guerra se ha retirado, porque para nosotros es muy importante tener ese abordaje técnico del pensamiento de Masferrer, de la obra, en la manera como él lo ha tocado. Es muy importante eso. Y el licenciado Argueta, me gustaría que le hiciera saber al doctor Guerra que está muy interesado, la señora rectora lo ha comentado, en publicar el libro que tiene pendiente él por lanzar. Es muy importante para nosotros seguir divulgando la obra y todo el esfuerzo que se hace en torno a Masferrer. Vean, queridos estudiantes, hablar de Masferrer es un tema muy interesante. Lastimosamente, en algunas etapas de la vida, cuando seguramente el interés de uno está por lograr otros objetivos, posiblemente conocer la vida de estos ilustres salvadoreños pasa inadvertido, pero llegará el momento en el que nos concentremos en ir un poco más allá. Yo sé que es importante lo que todos, la mayoría de los que están en este teatro en este momento quieren hacer en su vida: ser médicos, odontólogos, abogados, empresarios, veterinarios. Eso es importantísimo, desde luego, y de hecho ustedes están aquí por eso. Ustedes nos han tocado la puerta porque quieren lograr la profesión a la que se inscribieron. Sin embargo, paralelamente a eso, es muy importante en sus vidas que logren equilibrar ese marco de referencia de la ciencia con algo cultural como lo que aquí tratamos de hacer nosotros. Yo sé que hablar a esta hora de la mañana, quizás ustedes pensando en sus estudios, debe ser tenso, debe ser complicado y hasta quizás les dé sueño. Voy a procurar captar la atención de ustedes diciéndoles lo siguiente. Ustedes en esta etapa de la vida están muy claros qué significa un influencer, un youtuber, ¿cierto? ¿Sí saben quiénes son youtubers, verdad? Sí. ¿Han visto contenido de Auronplay, por ejemplo? Sí, de risa, ¿verdad? Me imagino que han visto de Luisito Comunica también. Ibai Llanos, ¿sí lo conocen a Ibai? ¿Han jugado con Flechito? ¿Sí han jugado rolos con Flechito? No, no han jugado. Esos son influencers actuales, son youtubers que inciden en el pensamiento popular, y algunos youtubers hasta inciden en el pensamiento gubernamental, no me dejarán mentir. Han sido invitados a ciertos países, por no decir otra cosa, ¿verdad? Han sido invitados a ciertos países y se han sentado a la par de los gobernantes. Son influencers actuales. Y en aquel entonces, esta clase de influencers, como los conocemos, no existían así, pero sí había de otra manera. Y era mucho más complicado que ahora dar a conocer sus pensamientos. A un youtuber de lo que estoy hablando, un streamer le costará 10 segundos para escribir una frase y para que miles de personas le den like y convaliden lo que está pensando. Algunos hasta hicieron cola por sacar un autógrafo de la Nicole Figueroa en Santa Ana. Lastimoso eso, pero yo vi la foto, así fue. A Nicole le costó quizá media hora
desplazarse de su casa hasta donde pueda hacer los autógrafos, y el montón de gente haciendo cola para un autógrafo. A Masferrer le costó 40 años de su vida para dar a conocer sus pensamientos en El Salvador, en un país el más pequeño de Centroamérica. Sin embargo, la influencia que él tuvo, estoy seguro, y en esto sí creo que no me equivoco, la influencia que él tuvo con su pensamiento es atemporal, porque desde hace 154 años que venimos sabiendo de su existencia, el pensamiento aún perdura y aún nos hace polémica, aún nos cuestiona qué estamos haciendo en el gobierno. En cambio, los influencers actuales, si les pregunto qué puso alguno de estos influencers que les dije hace una semana, nadie recuerda qué dijeron. Es una cosa instantánea y por supuesto superficial y sin ningún contenido que pueda generarles a ustedes alguna construcción mental. Por el contrario, quizás genere alguna destrucción mental. Pero este tipo de influencia, al que hablamos de hace 140 años, cuando estaba en su apogeo de escribir, siempre fue polémica. Y este personaje, don Alberto Masferrer, ¿cómo es que llega a tener semejante presencia e importancia en aquellos años en el país? Es un hombre que, así como fue de tan altura aristocrática y rodearse de diplomáticos y estar en la Europa cultural y estar comiendo posiblemente en los mejores hoteles y con intelectuales de la época como Francisco Gavidia allá en París, en Francia, estar a ese nivel, ese hombre también es cierto que a los 4 años estuvo criando cerdos en su natal Alegría para costearse la vida. Así como ese hombre tuvo en sus manos la posibilidad de estar a la par de presidentes e influenciar en decisiones a través de sus aportes culturales, así también ese hombre estuvo olvidado en una silla de ruedas en Ciudad Delgado sin que nadie se acordara de él en sus peores momentos de enfermedad. Alberto, la familia de Masferrer, el apellido Masferrer obviamente no nos suena, nos suena si acaso el apellido Ferrer, ¿verdad? Que el doctor Ferrer, el conocido nuestro, aquí nos acompaña, pero a él le faltó la mitad del apellido de Masferrer. Masferrer es un apellido europeo. La familia de Masferrer vino a América, a Panamá, cuando era provincia de Colombia, en 1824, a 3 años de que la independencia fuera de El Salvador, 1821. Y la familia de los hermanos Masferrer que llegan a Panamá se trasladan pasando por Costa Rica hasta El Salvador. Obviamente cuando Masferrer nace en 1868, ya ellos habían trascendido entre Panamá y El Salvador y dejado familia en Costa Rica. La familia Masferrer son de origen catalán, de Barcelona. Cuando Masferrer nace en 1868 en Alegría, que antes era Tecapa, hijo de don Enrique Masferrer, que era directamente descendiente de la familia española, él nace en una familia complicada porque por una parte su mamá no estaba casada con Masferrer, con don Enrique Masferrer, él tenía su otra familia, él nace fuera de matrimonio y eso era mal visto en la sociedad. Sin embargo, a los 4 años, él es desarraigado de su familia biológica, de su madre biológica, y lo lleva a don Enrique a vivir con su familia formal, con su familia legal, por así decirlo. Primer desarraigo que él siente. Y todo eso va acrecentando ese resentimiento contra una sociedad y va viendo desigualdades porque en su misma familia de alguna manera no existía. Obviamente él no era de sus hermanos procreados en una familia formal, sino que venía rejuntado, como decimos, con esa familia, de una familia complicada. Y él, esa niñez, va creciendo con cierta rebeldía a tal grado que como a los 15 años se registra tanto en las cartas como en escritos, en reportajes, en diferentes obras, se registra que él tuvo su primer pleito con don Enrique entre los 12 y 15 años, y este pleito incluso lo lleva a fugarse de la casa, y no solo se fuga de la casa, sino que se va a vagar a Guatemala, y estando en Guatemala se va a vagar en Honduras. Estamos hablando cuando el transporte que conocemos no existía en la manera que conocía. ¿Cómo lo pudo hacer? Caminando, seguramente en carretas aladas por bestias, pero llegó a Guatemala. De Guatemala se va para Honduras y estuvo incluso en Nicaragua. Pero como desde temprana edad don Enrique
sí estuvo trabajando en él el tema cultural. Ya en Nicaragua hay noticias de que él se dedicó a la parte docente en el departamento de Rivas, en Nicaragua. Trabajó como docente sin tener mayor instrucción. Como dijo el doctor Guerra, a duras penas llegó al tercer ciclo de instrucción básica. Obviamente la enseñanza era diferente a la nuestra, en aquellos entonces era una enseñanza un poco más compleja que lo que conocemos ahora, y con el sexto grado muy posiblemente era como tener bachillerato realmente. Era muy exigente. Luego de andar en esas andanzas de juventud, entre los 15 y 20 años ocurre esto que el doctor Guerra comentó, que le agarró por destruir sus primeros ensayos que había hecho. No hay una razón exacta por qué los destruyó, pero aparentemente fue por su misma rebeldía con su padre, porque en ellos ya hacía ensayos de lo que su papá había también conocido. El papá era influyente, el papá fue diputado constituyente por El Salvador, por el departamento de Usulután, pero este murió cuando apenas Masferrer tenía 19 años. De manera que a lo mejor no contribuyó a darle una mejor vida, económicamente hablando, porque a los 20 años ya tenía que ver cómo hacía para sortear todo su pensamiento, todo su ideario de escribir, y se le acabó la ayuda del papá. Cuando yo decía eso de crear cerdos, en esa etapa entre la niñez y la juventud, realmente él creyó que después de estar dando clase por algunos países de Centroamérica, y después de ver que al regresar a El Salvador no encontraba mayor cosa, creyó quizás que era un buen emprendimiento, pero hasta tuvo problemas con la alcaldía de Alegría, incluso le cerraron la venta de cerdos, y él de eso realmente no logró comer nada. Él empezó con las amistades que había hecho a su regreso a El Salvador y logró colocarse como colaborador en la imprenta aquí en San Salvador. Voy a saltarme un poco la historia porque ya vamos a pasar la media hora y me interesa que sepan lo siguiente. Masferrer, su etapa fuerte de escribir las grandes obras que conocemos, empieza más o menos a los 42 años de edad. Significa que entre los 20 y los 40 años fue una etapa complicada. Él anduvo apoyando políticos, trabajando para el Estado. A los 25 años, 24 años tuvo su primera encomienda como cónsul en Costa Rica. Luego entre los 35 y 40 le hacen, como decimos en una frase actualmente, le hacen un baje de gran nivel porque lo mandan como cónsul de El Salvador en Buenos Aires, Argentina. Pero estoy hablando de 1910, por ahí. Antes de 1910, ustedes saben que era complicadísimo moverse siquiera a Guatemala, a Honduras, y lo mandaron hasta Buenos Aires, Argentina. A su paso a Buenos Aires hace una estancia en Santiago de Chile, y llegando a Chile le piden que se haga cargo de los asuntos de El Salvador en Chile, y se quedó así, solo con lo que le dijeron, que estaba avalado por la autoridad de El Salvador, y se quedó en Santiago de Chile, y se quedó haciendo las funciones de hecho como cónsul entre Santiago y Valparaíso. Ahí, como ya escucharon ustedes, empezó a escribir para un periódico, hizo bastante obra en Chile también, de hecho lo recuerdan mucho, y una de las personas que se encargó de divulgar su obra fue Gabriela Mistral. ¿Saben quién es Gabriela Mistral, verdad? Y si no, les dejo la tarea. Gabriela Mistral y Masferrer, búsquenlo en Google y van a ver la inmensa sorpresa que se van a encontrar. Que digamos, Gabriela Mistral, para la poesía y para toda la parte cultural en América Latina, es de las mujeres posiblemente mayormente laureadas, y que nos vino a enseñar a El Salvador de qué forma había que potenciar la obra de Masferrer. Entonces, estamos hablando de 1920, perdón, de los 20 a los 40 años de Masferrer. En ese baje político que le hacen, resulta que lo destituyen como cónsul de El Salvador en Buenos Aires por no haber cumplido su trabajo y por haberse quedado en Chile. Pero en aquellos entonces probar que el Estado le dijo que se quedara en Chile era complicado, como si había sido una cosa que le dijeron al llegar a Santiago de Chile. Entonces lo destituyen y regresa a El Salvador. Entre, digamos, andanzas con políticos, trabajando con periódicos, haciendo escritos, llega su primera publicación, y efectivamente fue Páginas. La Universidad Salvador Humberto Masferrer es posiblemente la única entidad en Latinoamérica que tiene publicada la obra completa de Alberto Masferrer. Está a la venta en la colecturía de la universidad, y ahí está mucho más claro todo lo que estoy hablando. De hecho, en esa compilación del maestro Hueso Mixto
se ha hecho el esfuerzo de publicar la obra tal cual Masferrer quería que apareciera publicada. Y por lo tanto, Páginas es el primer libro que aparece publicado ahí. Pero siendo su primer libro, la primera edición que se recuerda, que se discute dónde está realmente, pero aparentemente está en el Archivo General de la Nación, su primera edición no es la obra completa que luego se publicó, sino que la que aparece publicada es la segunda edición, donde él añadió 2 libros. Y estos 2 libros los van a encontrar en el volumen número 1 de la obra completa de Masferrer como libros independientes, a continuación de Páginas. Pero este libro es muy importante porque, a pesar de que él había destruido una obra inicial por rebeldías, por pena, por vergüenza, cosas de juventud, pero la destruyó, pero a pesar de eso, su primer libro, Páginas, se le dedica a Enrique Masferrer. Y así dice: a mi padre, Enrique Masferrer, a pesar de la rebeldía, a pesar del resentimiento social que tenía para él, pero él reconoce que lo que estaba haciendo en ese momento era gracias a la semilla que su padre le enseñó. Fue realmente un hombre muy admirable en el aspecto cultural, pero muy polémico en el aspecto sentimental. Saben ustedes que Alberto Masferrer, su etapa, digamos, de los últimos 20 años, la más fuerte para escribir, fue entre los 55 y los 64 años de edad, ya cuando murió, es decir, los últimos 9 años, algunos dicen que fueron 7 años. Fue donde sale Dinero Maldito, Mínimo Vital, sale Leer y Escribir, sale Las Nuevas Ideas, bueno, salen las obras más importantes que conocemos de él, salen en esos últimos años, de 50 en adelante. Pero mucho se ha dicho de dónde venía esa gran inspiración para la poesía, para el constante señalamiento hacia los problemas sociales que tenía el país en esos entonces. Si él era un hombre que se codeaba, pero cuando digo codeaba es que así es, se codeaba con la clase rica de El Salvador, con la clase dominante de El Salvador. Es porque en otros países, más que en El Salvador, en Honduras y Guatemala, por ejemplo, atesoraron mucho las enseñanzas que él daba. De hecho, el presidente de Honduras mandó a publicar miles de obras del Dinero Maldito y lo distribuyó en las escuelas para que se leyera como parte de la instrucción del Ministerio de Educación. Aquí eso no era así, aquí él tenía sus dificultades, aunque el ingeniero Manuel Araujo, allá por 1910, lo postuló como cónsul en Bélgica, y les voy a contar un pedacito de eso porque es muy importante. Pero en otros países sí se procuraba divulgar su obra, en Honduras y Guatemala. Pero eso propició que, teniendo él esa clase de vinculaciones con clase económica y con clase política y con gobernantes, él tuviera ciertas influencias y reuniones y se mantenía en ese círculo. Estando en ese círculo, y ya después de 2 matrimonios fallidos, como dijo el doctor Guerra, curiosamente, una esposa era de apellido Castañeda y la otra de apellido Castañeda. Y entre ellas hay una diferencia como de unos, digamos, 12 años de divorcio de una y otra. Rosario, pues, es más creo, una creo que se llama Rosario Castañeda y la otra Rosauro Castañeda. Entonces, no sé por qué, pero el hombre estaba así con ese pensamiento. Después de que esos 2 matrimonios fallidos, él encuentra su máxima inspiración en un amor tormentoso y complicado para su vida, y se sospecha que parte de su pesar para morir, de la forma que murió, era un profundo sentimiento de amor que sintió por Hortensia Madrid, el cual no pudo llegar a concretarse como él lo pensaba. Hortensia Madrid, él procreó una hija con Hortensia, que nació en 1960, se llama Elia, en vida legal tiene otros apellidos porque la mamá se casó con un belga, y Elia creció en Amberes, Bélgica, en Bruselas. Murió en el 2017, murió Elia Masferrer, murió a los 87 años, y tuvo una amiga, Elia Masferrer, cuando logró venir al país, allá por los años 50, y esta amiga fue la delegada para que recopilara y resguardara las cartas íntimas que su padre, don Alberto, se enviaba con su mamá, con Hortensia. En algún momento
doña Marta Elena Casaus, que en el año 2012 estuvo en este teatro presentando en primicia su obra. Es decir, con este tema de la doctora Casaus Arzú hemos tenido diferentes vinculaciones para trabajar, pero ella presentó el libro de la vida de Alberto Maferrer, que ya era un libro que Maferrer publicó en su oportunidad, pero ella lo investigó, lo trabajó, y en este teatro doña Marta Elena lloró al hablar del profundo amor que descubrió al leer las cartas que ella, Maferrer, también le confió sobre el amor imposible que tuvo con Hortensia Madrid. Resulta que Hortensia, eran 3 hermanos. 5 minutos. Hortensia, Mercedes y José, los 3 Madrid Cobos. Mercedes Madrid fundó el diario de Hoy en El Salvador, aquí en el país. Hortensia y José, José era el hermano menor, de alguna manera empezaron a vincularse con Maferrer por el tema de que Hortensia era una alumna muy destacada. De hecho fue, como dijo el doctor, la primer bachiller. Era una mujer inteligente. Sin embargo, Mercedes leía más, era un poco más acuciosa, era periodista además, tomaba fotografías. Ella fundó el diario de Hoy y esa empresa, ya saben ustedes a la fecha lo que ocurre. Mercedes se casa con don Napoleón Viera, Altamirano, y ahí ocurre una serie de amistad muy fuerte entre Maferrer y don Napoleón. Don Napoleón era admirador en un principio de Maferrer, de su obra, de su pensamiento. Es decir, era un hombre admirado en Guatemala y en Honduras, y como no lo iba a hacer en El Salvador, entonces él trató de explotar un poco el pensamiento de Maferrer. Con el tiempo, y por algunas cuestiones políticas y familiares, incluso celos personales, don Napoleón se convierte en enemigo principal de Maferrer. Y esta enemistad lo lleva a tener problemas frecuentes con la clase gobernante de El Salvador. Maferrer, ya cuando ha publicado sus obras más importantes, El Niño Vital, por ejemplo, en 1929, él años antes había iniciado la acción de divulgar el vitalismo en América Latina, y lo hace en Honduras, lo hace en Chile, lo hace en Guatemala. Pero él siempre estuvo cerca de los políticos, porque lo llamaban precisamente para tener consejos de él. No siempre le hacían caso, pues. Pero él apoyó fuertemente al ingeniero Araujo en 1930 para la presidencia del país. El ingeniero gana la presidencia y él confía mucho. Él creyó que su postulado al fin iba a tener realidad en el país. Él creyó que así iba a ser y le confió fuertemente, pero no fue así. Al año siguiente, en el 31, Maferrer se desencanta con el poder político de El Salvador, a tal grado que habiendo apoyado al ingeniero Araujo, él, mediante un escrito, ya cuando había renunciado al periódico Patria, él ataca al ingeniero Araujo y por tanto él huye de El Salvador, porque el ingeniero Araujo ya inició una persecución económica y política contra Maferrer y huye a vivir con su hermana a Guatemala. A pesar del gran aprecio cultural que le tenían en Guatemala, también tuvo dificultades en Guatemala porque el presidente de Guatemala era amigo del ingeniero Araujo en El Salvador, y obviamente se canalizaron correspondencias para atacar de alguna manera a Maferrer. Aquí en el país, estamos hablando de diciembre de 1931, se gesta un golpe de Estado contra el presidente Araujo porque no fue lo que todos pensaban. Es decir, era un hombre con pensamiento de izquierda que posiblemente engañó a la población salvadoreña, como ha ocurrido hace unos años aquí en el país. Engañó a la población salvadoreña que las cosas iban a cambiar, pero no fue así. Y entonces hubo un golpe de Estado, lastimosamente, del fuego que llegaron a las brasas en el país, porque el vicepresidente de Araujo era el general Maximiliano Hernández Martínez, y El Salvador cayó en una situación compleja que se liberó hasta 1944. Fue horrible esta etapa en el país, pero también tuvo obviamente algunas obras que hasta la fecha se dice que el martinato fue lo mejor que pudo tener el país. Maferrer huye a Guatemala, de Guatemala huye a Honduras, porque ya les comenté de los problemas políticos. En Honduras, estando en Honduras, y que él encuentra un buen trabajo dando conferencias y dando clases y todo eso, gana algún dinero. La última carta que se registra de Maferrer fue del 25 de enero de 1932, en los mismos días que ocurre la matanza que dijo el doctor Guerra.
que fue una matanza etnocampesina de 30.000 campesinos muertos, que fue entre el 24 y 25 de enero del 32, y él gira una carta a Elia diciendo que estando en Honduras ha recogido buen dinero y que piensa hacer vida con Hortensia en Uruguay. Ellos piensan ir a Uruguay, reunirse en Uruguay, vivir felices allá con su hija Elia, que tenía 2 años de edad, porque había nacido en el 60. Y con esto termino. Lastimosamente, la familia Madrid, Altamirano, ya con mucha plata, sacan a Hortensia hacia Bélgica, y pues ella ya hace su vida. Ya no fue posible que se reuniera en Uruguay, y Masferrer, deprimido por el amor imposible, deprimido por la guerra en El Salvador y porque lo perseguían también, él se agrava en el mes de agosto del 32 y lo mandan en una avioneta para El Salvador. La avioneta se accidenta al pasar por Usulután, aterriza de emergencia en Usulután, lo trasladan en un ferrocarril de como era antes, pues, que era complicado viajar en tren, lo trasladan hacia San Salvador, pero muere en San Jacinto. En San Jacinto muere un 4 de septiembre del 32, y Marta Elena Casado Sarzú, en eso sí se equivocó en su libro, porque ella dijo que murió en Honduras, pero después se aclaró en un reportaje que no, que fue aquí en El Salvador, y aparece su partida de defunción, y fue enterrado en el cementerio de los Ilustres, a donde el día viernes vamos a estar colocando una ofrenda funeral. Como homenaje póstumo a su obra, Guatemala lanzó el libro vital para instrucción pública, y se obligó a leerlo en todas las escuelas. Honduras también lo hizo. El Salvador ha hecho esfuerzos de tener esa obra como parte de la instrucción pública. Un gran salvadoreño que deberíamos conocerle mucho más, y que uno al empezar a leerlo no termina de leer mucho más, sobre todo la parte sentimental, la parte de las cartas, los aportes que hizo al país. Cuando puedan, dense una revisada. Miren, hay tanta cosa interesante que les va a gustar. Por ejemplo, un reportaje del Faro en el año 2013. Por ejemplo, la historia contada en forma novelística por Carlos Cañatinarte. Van a encontrar todo un mundo apasionado de cultura, amor y política de un hombre que dejó mucha enseñanza para Centroamérica y para el mundo, y que orgullosamente llevamos su nombre. Muchísimas gracias y que pasen un gran día. Agradecemos la ponencia del maestro Rivas Hernández, y voy a invitar de nuevo a la señora coordinadora de Extensión Universitaria y al coordinador de Proyección Social que puedan pasar por acá para hacer la entrega oficial también del diploma de reconocimiento por su participación en esta semana Masferrer. La Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer USAM, como testimonio de permanente gratitud, otorga el presente diploma de reconocimiento al maestro Julio Alfredo Rivas Hernández por su valioso aporte en la conferencia Contexto Histórico presente en los trabajos de Alberto Masferrer, en el marco de la Semana Masferreriana y en memoria de la celebración del 154º aniversario del natalicio del maestro Vicente Alberto Masferrer Monito, por la educación hacia el progreso, dado en la ciudad de San Salvador a los 20 días del mes de julio de 2022. Firma doctora Daisy Carolina Marquina de Gómez, rectora de nuestra universidad, y maestro Julio Alfredo Rivas Hernández, secretario general. Se lo autofirma, muy bien.